Bienvenidos al evento Escribir Palabras Ajenas. La Coordinación Nacional de Literatura les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión la moderación en la lectura de semblanza la va a llevar Arturo Vázquez Barrón, a quien les doy la palabra, esperando que tengamos mucho estima. Muchas gracias, Itzia. Buenas noches. Quisiera empezar por darles a todos la bienvenida a esta charla y presentación del libro con Pablo Imbert sobre su libro Escribir Palabras Ajenas, notas sobre traducción. Quisiera agradecer primero que nada la muy gentil acogida que nos da el Centro de Educación Literaria Javier Urrutia. Gracias, Itzia Pintado, por abrirnos de nuevo las puertas del centro. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Voy a pasar rápidamente a presentar a los colegas que van a comentar el libro de Pablo. Voy a leer rápidamente sus semblanzas. Voy a leerlas en el orden en que van a participar. Primero Juan Carlos Calvillo, quien es poeta, traductor literario, profesor investigador de tiempo completo en la maestría de traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Obtuvo el grado de doctor en letras con mención honorífica por la UNAM con la tesis Her Translated Thesis, estudio valorativo de las traducciones de Emily Dickinson al español. Sus líneas de investigación y su práctica docente giran en torno a la traducción de poesía, narrativa y teatro del inglés al español, la obra lírica y dramática de William Shakespeare, la poesía anglófona de los siglos XIX y XX y otros temas de literatura inglesa y norteamericana. Actualmente se desempeña como secretario de redacción de la revista Otros Diálogos del Colegio de México. Emma Julieta Barreiro, que no está aquí, pero va a participar con nosotros por medio de un video que nos envía desde Guadalajara. Estudió la licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM, un posgrado por investigación en literatura comparada en la Universidad de Edimburgo y recibió el doctorado en Letras con mención honorífica en la UNAM. Actualmente, Emma Julieta es profesora de asignatura en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción de la UNAM, la ENAL, y en el Departamento de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Sus publicaciones académicas e intereses de investigación incluyen temas relacionados con la traducción y con la historia cultural europea, así como con la representación de México en publicaciones de autores germanoparlantes. Traduce del inglés, del francés y del alemán al español. Entre sus traducciones literarias publicadas se incluyen del alemán las novelas El ojo desnudo, de la germano-japonesa Yoko Tawada y Anders de Andreas Steinhofer, así como la novela Todo era adiós, traducida del inglés, escrita por la autora canadiense pakistaní Gurjinder Basra. Entre sus traducciones de poesía se encuentra la antología de poesía Oscuro es el interior de la boca, 14 poetas de la lengua alemana de hoy, traducida junto con el escritor de Luxemburgo Jean Portante y publicada por la UNAM y la editorial Floricanto en 2018. Por último tenemos a Claudia Cabrera, quien desde hace aproximadamente 15 años es traductora literaria del alemán en los géneros de narrativa y dramaturgia. Claudia es miembro fundador y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, desde 2016. Es miembro fundador del Círculo de Traductores también. Desde este año es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales de traducción
y ha hecho residencias de traducción en el Colegio Europeo de Traducción en Alemania y en la Casa de Traductores Loren en Suiza. Es pionera en la organización de talleres de traducción literaria alemán-español en México, y voy a tratar de leer algunas selecciones de sus obras traducidas. Disculpen mi alemán. El hacha de Van der Beek, de Arnold Zweig, de Editorial Herder, Tamankur, de Letras de Madeni, de la Cifra Editorial, que se publicó en 2018, Antología de Teatro Contemporáneo Alemán, Editorial El Milagro. Puerta al Infierno, de Stefan Kisby, Editorial Almadía, ¿sí? 2014. La Orquesta de Lluvia, Sexto Piso, en 2012. Aforismos de Surau, de Franz Kafka, Sexto Piso, y ha traducido obras de, entre otros, obras de teatro de Roland Schmilchen y Anja Hill. Sí, perdón. Y bueno, por último, nuestro querido colega Pablo Inver, nuestro invitado de hoy en la noche, nació en Dolores, Argentina, en 1960. Pablo es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires en 1995. Es Premio Academia Argentina de Letras al mejor promedio. Publicó 5 libros de poesía. Los últimos 3 son Faloria y Fronte, Camino a Damasco y Nadie atiende los llamados. Una novela, Diario de un misógino, 1999, mención en el Premio Joven Literatura de 1996, y un libro de poemas para niños, El fantasma con asma, 2017. Qué bonito. Tiene en prensa un libro de ensayos, Escribir palabras ajenas, notas sobre traducción, que lo de la prensa está aquí, pero ya es este, el que nos va a hablar justamente. Uno de cuyos capítulos es el artículo que se incluye, bueno, en la presentación. Y bueno, tiene otro libro de poemas, Sáquenme de aquí, y otro para niños, Cabra Palabra, una pieza teatral que escribió en colaboración, Todos los caminos conducen a Roma. Se estrenó en Buenos Aires en 1984. Muy bien. Ahora sí, como traductor, lleva publicado cerca de 100 libros traducidos del griego antiguo, del latín, del inglés y del italiano, en su mayoría clásicos de distintas épocas: Safo, Sófocles, Virgilio, Cátulo, Melville, Whitman, Joyce, Woolf, Fitzgerald, Svevo. Dirigió para Editorial Losada una edición de las obras completas de Shakespeare, de las que tradujo la mitad, y la colección Griegos y Latinos, que incluye 85 títulos todavía en distribución. Por sus traducciones recibió los premios Teatro del Mundo, Tonex Diploma al Mérito y Aurora Borealis Honorable Mention, como también becas y subsidios de Islanda, Italia y Suiza. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres sobre traducción y literatura en diversas instituciones de Argentina, Chile, Suiza, España e Italia, y publicado poemas, narraciones, traducciones, artículos, ensayos en revistas y suplementos literarios de Argentina, Uruguay, Chile, México, República Dominicana, Estados Unidos, España e Italia. Ese es la semblanza breve de Pablo. Entonces, y bueno, quisiera solamente decir que para Medri es un gusto recibirte, querido Pablo, que estés aquí con nosotros. Esta presentación la coorganizamos con el Círculo de Traductores. Un saludo para los colegas del Círculo. Y bueno, quien habla es Arturo Vázquez Barrón, presidente de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Les doy a todos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Saludos también a todos los colegas y amigos que nos están viendo a distancia. Y no voy a tomar ya más tiempo, les paso la palabra a nuestros participantes de hoy. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, Arturo. Buenas noches a todos. Gracias por darse cita aquí el día de hoy. Gracias también a Metli, al Centro de Creación Literaria de Villarrutia por recibirnos en este espacio tan hermoso, al Círculo de Traductores y gracias sobre todo a Pablo que nos visita por primera vez en México. Para mí es un gusto enorme presentar este libro de Pablo y acompañarlo durante su viaje, aunque en menos tiempo del que habríamos querido, pero bueno, así son los noviembre en México. Para mí es un gusto estar con Pablo. Ya, perfecto. Les decía que para mí es particularmente placentero porque a Pablo tengo ya varios años de conocerlo y de colaborar en un proyecto que nos ha reunido en países distintos, en continentes distintos, en hemisferios distintos y más que nada más ese gusto. En realidad el placer ha sido sostener una conversación extensa al respecto de la traducción literaria, llevar a cabo un debate que no se termina con las horas, ¿no? Ni con los días, una discusión de los desacuerdos que es incansable verdaderamente, y eso es extraordinariamente placentero. Bueno, para hacer una presentación del libro, he de decir que esta mesa está muy poblada y aunque Maculeta no esté aquí con nosotros, también es un gusto tenerla. Entonces, no quiero acaparar mucho tiempo y mucho menos quiero leer una ponencia. Ahora que no estoy en la academia, quiero solazarme en la posibilidad de no leer. Pero sí quisiera decir un par de cosas al respecto de este libro que presentamos el día de hoy. Escribir palabras ajenas, notas sobre traducción, de Pablo Inter. Cuando yo conocí a Pablo, les digo, hace unos años, una de las cosas que me dijo de entrada y que hoy tengo grabada en la memoria es: yo de teoría de traducción no sé nada. Eso fue lo que dijo. No sé si esa sea una modestia socrática de su parte, porque quien que no sepa nada de traducción le puede llamar tío a Mershani, ¿no? Pero creo que sí hay una verdad oculta en esa aseveración de yo de teoría no sé nada, de teoría de traducción no sé nada, y es el hecho de que Pablo no quiere teorizar, se rehúsa a teorizar. Este libro, Escribir palabras ajenas, tiene el subtítulo Notas sobre traducción, y es un libro que recoge pensamientos breves pero constantes que se suscitan a lo largo de toda una vida de practicar la traducción, una vida dedicada y consagrada al oficio de traducir literatura todos los días. Yo que he estado en su casa sé que es todos los días. Y es una vida, reitero, dedicada al oficio y no a la teoría de la traducción. Eso es particularmente interesante cuando estamos hablando de un libro sobre traducción, ¿no? Hay en Pablo una resistencia generalizada a la generalización. Es una resistencia reiterada, insistente, por citar un fragmento del libro del que enseguida hablamos más. Pablo insiste en que para hablar de traducción se tiene que hablar de traducciones. No existe la traducción, estoy parafraseando, pero no existe la traducción, lo que existe son las traducciones, y se tiene que hablar como siempre de traducción, uno por uno, caso por caso. Esa es una aseveración con la que no estoy enteramente de acuerdo. Por el simple hecho de que
yo creo que no toda teoría es prescriptiva o es necesariamente prescriptiva. Pero bueno, el hecho de que yo esté o no de acuerdo no tiene importancia. Lo que la tiene, creo, es el valor de la postura que defiende Pablo. En tiempos en los que la profesionalización, la muy deseada profesionalización de la traducción, ha terminado en muchos casos por enfriar la pasión por el objeto de estudio y contra toda la teoría de la traducción y la sociología de la traducción y el metalenguaje de la traducción. Pablo escribe sobre traducción literaria y sobre la traducción literaria como una profesión con la que se vive día a día, una profesión a la que se ama, con la que uno forcejea, una profesión que lo hace a uno ver cosas nuevas, pensar de modos no anticipados, sorprenderse, pues. Ese es el valor, creo, particular de esta postura que defiende en todo momento. Pablo es un traductor apasionado que no deja ni un momento de cuestionarse, de reflexionar en torno al oficio. Y en este sentido, creo que solo en este sentido, escribir palabras ajenas es un libro de ensayos. Ensayos en este sentido, de ensayar un tema, ¿no? de ponerse a prueba con un tema. Sin embargo, creo que no se siente como un libro de ensayos. Sí son estas notas, formalmente, o sea, son reflexiones al vuelo. Y todas son suficientemente breves como para leerse en lo que llega el metrobús a la parada, o en lo que uno se sirve el café y espera a que se enfríe. Ese es exactamente el tiempo que tarda uno en leer cada uno de los capítulos. Y por eso me gusta mucho pensar en este libro, en el formato, en el género de los Trujamanes, de los que hablaremos en un momento, como el equivalente o una analogía de la metaficción, perdón, de la minificción, de los cuentos ultracortos, ¿no? Pero más allá del formato, creo que hay algo en estas notas que un lector agradece, y me estoy refiriendo en este caso a mí, un lector que está acostumbrado a largas disertaciones sobre teoría de la traducción. Y esa cosa que un lector agradece, creo, es una implícita voluntad de dialogar por parte de Pablo. Porque Pablo habla de los problemas a los que nos enfrentamos los traductores todos los días. Y en su afán, como les digo, de no teorizar, de no prescribir, lo que hace es invitarnos a pensar el problema en cuestión, no como lo pensó él y no desde el lugar desde donde lo pensó él, simplemente invitarnos a pensar el problema con él. Eso es todo. Y esa invitación, reitero, para un lector acostumbrado a la teoría, tiene un efecto muy curioso. Y elijo la palabra efecto porque es importante. Aquí me permito una breve digresión. En uno de los primeros capítulos del libro, en el que Pablo habla de las traducciones que le parecen malas, o sea, este es un tema prohibidísimo en la academia, es un tabú. Pero Pablo habla de las traducciones que le parecen malas, y creo que una generalización que se permite es que a menudo las traducciones que le parecen malas porque pierden lo que hacen literario al texto de partida, ¿no? Porque hacen que el texto pierda su literaturidad, por usar la palabra de Víctor Shklovsky, que por cierto yo creo que leímos a Shklovsky en traducciones distintas, porque para mí siempre fue literariedad, pero una de esas cosas hermosas que nos descubren estas lecturas. Y bueno, de acuerdo con los formalistas rusos con los que tienes una relación de amor y odio,
es que gran parte de lo que hace literario a un texto es su singularidad, su condición única, ¿no? Su calculada anormalidad, en el sentido de salirse de la norma, ¿no? La literariedad o literaturidad, entonces, es aquello que provoca el extrañamiento, que provoca este efecto deseado de desautomatización. A este respecto me permito citar de la página 34 del libro, que si tienen por allí pueden seguir, pero si no, dice Pablo: primero y principal, la clave de bóveda de la literatura formalista. No prestamos atención al mobiliario de un cuarto por donde trajinamos cotidianamente. Lo vemos sin verlo, lo reconocemos. En mi pueblo habríamos dicho lo reconocemos. Si alguien cambiara de lugar los muebles y diera vuelta algunos, los veríamos al entrar allí como por primera vez. Así la literatura con respecto al lenguaje lo singulariza, lo hace singular, lo vuelve único. Ese es, de acuerdo con los formalistas, también este efecto de extrañamiento. Y con esto regreso de la digresión a hablar del libro de Pablo. Escribir palabras ajenas fue para mí como entrar a una habitación en la que mi amigo y mi colega reacomodó todos los muebles. Todo lo conocido se ve a la luz de la novedad, a la luz de la desautomatización. Y en ese sentido el libro de Pablo es más que notas, más que ensayos. El libro de Pablo es literatura, sin duda alguna. Con todo, vuelvo al formato de los trojamanes y vuelvo al formato de las breves notas que se toman en lo que se enfría un poquito la taza de café. Estas notas tienen, como les decía, una característica: voluntad de dialogar con el lector. Y creo que de allí es que viene la intuición que la editora hizo muy bien en escuchar, de entresacar algunas aseveraciones que hace Pablo en los capítulos y presentarlas en el libro como si fueran destacados. No porque estos destacados sean pedacitos citables de sapiencia. Por cierto, al respecto de las citas también hay un capítulo. No porque sea sapiencia que se puede citar como un Reader's Digest o como literatura de Sanborns o algo por el estilo, sino porque estas pequeñas afirmaciones son siempre una invitación al debate. Si tienen el libro ahí pueden ver, voy a abrir cualquiera de estos destacados al azar. Están en negro, entonces se pueden encontrar muy fácil. Al azar. Lenguaje y literatura más allá del sentido. Es altamente improbable que la ambigüedad o vaguedad o polisemia de una palabra o frase o pasaje se traslade idéntica de una lengua a la otra. Pero eso no implica por fuerza un empobrecimiento o reducción. La lengua de destino aportará su propia batería de resonancias. Nunca será lo mismo, pero con suerte será casi lo mismo, o algo del mismo tema. Díganme ustedes si nada más a partir de este destacado no se puede escribir un libro. En fin, como sucede siempre cuando un amigo se mete a tu habitación y reacomoda los muebles, por cercano que sea, lo más probable es que en ese debate al que invita Pablo se susciten desacuerdos, se susciten diferencias de opinión. Pero puedo decir con total honestidad que no me ha tocado un solo día desde que conozco a Pablo en que Pablo no esté dispuesto al debate y a discutirlo. Tómese el tiempo que se tome.
Y por eso considero yo una suerte tener este libro en casa, porque me permite dialogar con palabras ajenas. Y porque mi amigo y mi colega Pablo Ingber se queda en México incluso después de la próxima semana que se regresa a Argentina. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea a través de este video, porque la verdad aprecio muchísimo la oportunidad de estar en esta presentación del libro de Pablo Ingber, porque, bueno, aunque sea de este modo, porque me ha proporcionado su libro unas vivencias muy especiales que les quiero compartir. Primero que nada, debo decir que el libro de Ingber tiene es una joya en el sentido de que combina esta erudición del autor con una habilidad de escritura que fluye y permite al lector adentrarse en este mundo tan complejo que puede ser el de la traducción literaria y conocerlo desde diferentes perspectivas a través de la práctica de su autor. De allá desde el título nos remite a eso de, bueno, como que palabras ajenas, son palabras de otro que se llevan, que se traen. Vamos al primer capítulo de su libro, que es traer, llevar a otra lengua, a otra cultura. Pero Pablo lo muestra de una manera tan atractiva a través justo también de una forma de escritura muy específica que podemos decirle como una microestructura, o sea, son ensayos breves que él llama notas de traducción, que en el subtítulo, que de hecho a veces tiene mucho de aforístico, que es también otro rasgo de su escritura, ¿no? Que nos revela grandes conceptos en pocas palabras, y eso es otro arte de la escritura de Pablo Ingber. Aparte, lo que es maravilloso, digo, es esa facilidad de lectura que proporciona a su público receptor, porque a veces, sí, él como ha trabajado estos autores clásicos, de los griegos, latinos y también, bueno, luego Shakespeare, ¿no? Y la literatura clásica inglesa. Quizá los lectores podrían asustarse un poco, ¿no? Pero Pablo los presenta de una manera que, digo yo, combina justo esa erudición que también podemos ver simplemente en las notas al final del libro, totalmente con un rigor presentado también que es muy notable, y luego toda la bibliografía que presenta al final. Si bien estas notas proceden de que fueron publicadas en la revista de Turjamán, al conformarlas con el libro también tiene una estructura muy atractiva, porque nos presenta este caleidoscopio, digo yo, para acercarse a la traducción literaria. Les quiero compartir en los siguientes minutos una experiencia muy agradable que tuve al compartir la lectura de algunos capítulos, con lectura y discusión de algunos de los capítulos del libro de Pablo con un grupo de estudiantes, más que estudiantes, son integrantes del Diplomado de Escritura Creativa del IMBAL en la sede de Nuevo Laredo. A mí me tocó darles el módulo de traducción literaria y la verdad que
estar con este grupo de gente que pues yo no conocía para nada, ya muy heterogéneo, de edades muy diferentes, pero todos con este interés en la literatura y en la escritura creativa, y presentarles a ellos lo que es la traducción como un arte de escritura. Fue muy interesante, y para ello me pareció que compartir o la lectura de algunos de los capítulos del libro de Pablo podría ser muy fructífero, y así fue. Empezamos con el primer capítulo del libro de Pablo, precisamente el que habla de traductor, traedor, ¿no? Y justo esta habilidad de Pablo, esto que mencioné antes de su escritura, que tiene esta riqueza de profundidad y a la vez de fluir, ¿no? Acercando al lector, ¿no? Para sumergirse y a la vez disfrutar de la lectura, es lo que los estudiantes tuvieron esa vivencia al leer el libro de Pablo, ¿no? Esto quiere decir porque, o sea, ya Pablo en ese primer capítulo, por ejemplo, explora este tradicional vínculo entre lo de traductor como traidor, ¿no? Pero ahí lo vincula con la cuestión del latín, con el verbo ducere, ¿no? Y bueno, que es traidor y atrae y tal, y hace toda una explicación de esta cuestión etimológica, y que a los estudiantes les pareció muy atractiva. Y también hay otra cuestión con que llega en algún momento Pablo como de silogismo. Hay que ver que la escritura de Pablo tiene mucho de aforística y de a veces trabajar como tipo de silogismos, que revela su cultura clásica detrás, ¿no? De su escritura. Pero los alumnos, esta cuestión de que la traducción es también producir, ¿no? Y que producir, o sea, en el contexto de crear un texto también, ellos lo captaron muy, muy bien en este primer capítulo. Y hay otra cosa que también Pablo desarrolla ahí, que es esta cuestión toda la traducción es un acto amoroso, ¿no? Que les llamó muchísimo la atención a los alumnos, ¿no? Y bueno, hay otra cuestión también de su manejo de autoridades, les impresionó mucho, pero en el sentido de que aprendieron también. Muchos, por ejemplo, o algunos no sabían que San Jerónimo había sido traductor también. Entonces, o sea, igual eso son gente de diferentes contextos que se interesa por escribir. Y un trabajo como, o sea, un libro como el de Pablo, para aprender que la literatura, o que la traducción es parte de la literatura también, la traducción literaria, fue para ellos una experiencia muy fructífera, ¿no? Hay algunos también que subrayaban la cuestión esa de que la lengua meta no puede aspirar a ser menos que el original, pero que sí. Y también otra cosa que subraya Pablo, que es mejor contar con alguna traducción que con ninguna, que también esto también da un margen para decir, bueno, por lo menos hay una traducción, aunque no sea perfecta, ¿no? Y hay otra cuestión que subrayaron los alumnos y que nada más quiero traer al margen, más bien traer aquí para ya finalizar. Otro de los capítulos que abordamos es el de Mrs. Dalloway y Madame Bovary más tarde, y ahí Pablo aborda en otro de los capítulos también esta cuestión de preservar o cambiar, adaptar los nombres, ¿no? Y cómo dar soluciones. Entonces todo este tipo de trabajo que revela la gran experiencia de la que nos comparte Pablo a través de su escritura aquí como traductor. O sea, no es nada más, digamos, teórico, es muy práctico,
¿no? Y nada más quiero finalizar con otro capítulo que les llamó mucho la atención, es el del elogio a la Internet, donde Pablo al final nos da esta cita sobre el carpintero, ¿no? Que o sea, las herramientas no hacen al carpintero, ¿no? Y que eso me pareció genial también como lo cita Pablo, ¿no? Que, o sea, no hay que ser renuente a usar herramientas nuevas si eso nos va a ayudar a nuestro trabajo, porque si, o sea, la gente que ya nació con estas herramientas, como todas las generaciones nuevas, pues lo ve muy natural, pero a los que crecimos entre una y otra generación y de desarrollo de una y otra herramienta, sí es muy interesante cómo lo plantea Pablo también. Bueno, y yo podría seguir hablando toda la noche del libro de Pablo y de las experiencias también de los alumnos con la lectura de su libro. Pero bueno, hasta aquí terminamos y doy las gracias a mis compañeros, a los organizadores del evento, a Metli, por haber aceptado que yo estuviera presente en la mesa, por lo menos a través de este video. Y bueno, doy gracias también a los productores del video, que sin ellos no hubiera sido posible esto. Muchas gracias. Por lo menos puedo hacerlo de esta manera, un video muy ilustrativo, me parece. Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre el libro diciendo que me gustó mucho, muchas gracias. Es un libro que desde el título te provoca, escribir palabras ajenas, escribir. A pesar de que es una obviedad, o podría uno pensar que es una obviedad, creo que pocas personas se detienen a pensar que el acto de traducir es un acto de escribir, es escritura lo que se hace también cuando se traduce, y esto se suele pasar por alto. Serán palabras ajenas, pero los traductores también somos escritores, entonces ya desde ahí me dio mucha reflexión el libro. Conforme lo empecé, lo estuve leyendo, al principio pensé que este libro era una especie de guía o de criterio sobre la traducción, porque incluye, aunque diga Pablo que no es teórico, habla de varias teorías de traducción, desde las más básicas, empezando por Friedrich, que había unos pocos anteónimos, esta dicotomía entre la traducción literal y la traducción adaptativa, y nos menciona ahí varias tradiciones traductoriles y cómo han ido avanzando a lo largo de los siglos, como esta discusión en un principio muy de dicotomías se ha ido enriqueciendo con otros pensadores, cuando la discusión ya no es tanto si hay que traducir palabra por palabra o sentido por sentido, sino poética por poética, lo cual ya le da una dimensión muchísimo más amplia a la traducción. Y menciona varias obras, a mí me parece muy importante la traducción con sus autores, como George Steiner, por ejemplo, o Antonio Cruz. Es decir, si uno se pone a leer este libro con atención, puede aprender mucho también sobre la parte más teórica de la traducción, pero también, como ya lo dijo Juan Carlos, de una manera tan amena, que se tenga o no esta base académica o teórica, se sea traductor o no, incluso se entiende y se aprende de este libro, y eso me parece siempre es una cosa muy, muy agradecida. Y por otro lado, este libro para mí es una ruta crítica sobre la traducción, porque va guiándonos muy bien
paso a paso. Basta con ver el índice para comprobarlo, sobre temas muy, muy importantes de la traducción, ¿no? Quiero citar aquí, me parece que es también la definición propia de Pablo, claro, la reflexión que hace Pablo sobre la traducción, lo que es la traducción para él. Y quiero aquí mencionar una cita, leer una cita. Por mi parte, tengo esta especie de lema: traducir no es reducir, ni obras ni cabezas. En otras palabras, la traducción no debería aspirar jamás a ser menos compleja que lo original. Traer no es contraer. Traducción literaria es literatura. Y sobre este postulado es que va avanzando todo el libro y que va profundizando cada vez más en este sentido. Y aquí leo otra vez una breve comparación que hace Pablo con la pintura para darnos, creo yo, que es su definición de la traducción. Se me ocurre imaginar la traducción literaria como la reproducción de un cuadro al óleo hecha con pintura acrílica. El resultado depende en gran medida de las características del original y de las capacidades del reproductor para reproducirlas con un material distinto, que es tanto en pintura, pero tiene otras cualidades, calidades y texturas. Por lo tanto, el resultado no puede por definición ser totalmente idéntico. Mientras más logrado sea el original, mientras más lejos haya llegado a la explotación de sus recursos y posibilidades expresivas, más difícil será para el reproductor hacer que las diferencias de materiales se noten poco. Pero aún, en el mejor de los casos, esa diferencia saltará de algún modo a la vista. La traducción no tiene por qué simular que no lo es. Y esto daría pie también a infinitos debates y discusiones muy interesantes. Y esto es lo que hace el libro todo el tiempo. Nos da material para reflexionar, para discutir, para pensar en solitario o para debatirlo con colegas. Y esta es otra de las riquezas del libro. Y aquí esto que menciona Pablo de que no tiene que ocultarse que es una traducción y que la traducción literaria es literatura, creo que son, bueno, para mí son como las dos columnas que sostienen el libro, porque de ahí Pablo nos lleva a decir, y bueno, también otro de los autores que cita es Víctor Shklovsky, que no hay que simplificar la percepción, hay que permitirle y permitirse la complejidad. Lo que una traducción literaria jamás debe hacer, si quiere ser literaria, es achatar, simplificar, allanar, en pocas palabras, desliteraturizar, para usar este término tan, efectivamente, para mí tan desconocido y tan bonito, creo que lo voy a lograr. Y nos da Pablo una serie de ejemplos de lo que un traductor puede hacer mal o bien para que su traducción sea verdaderamente literaria. Es decir, dependiendo de si recurrimos o no a ciertos recursos, bueno, perdón, aquí fue una repetición medio gacha, recurrir a recursos, perdón. O si los usamos o no, o de cómo los usemos, va a depender de la calidad del texto. Y él menciona varios elementos, varios factores, en los que creo que no puedo tener gran cosa también por el tiempo que contamos, pero sí quiero mencionarlos. Es decir, se le hace justicia o no al texto original, tomando en cuenta, por ejemplo, las repeticiones del texto. Hay mucha gente que todavía piensa que las repeticiones son malas, que son un testimonio de una pobreza del lenguaje, pero si el autor en su texto original usó repeticiones, normalmente suele ser con una intención muy clara. Y aunque no, y esto tiene que ver con otro punto que menciona Pablo, que es corregirle los errores al autor en darle la plana, es algo que quizá un derecho que no nos deberíamos abogar los traductores. Entonces, bueno, nuestros recursos para hacer bien o mal la traducción es repetición. ¿Cómo se usan las notas al pie? Las notas al pie en general están muy mal vistas en la traducción. ¿Cómo vas a poner notas al pie? Es como una declaración, una confesión de incapacidad del traductor. Depende cómo se usen. Si las usas, como dice Pablo, para poner, este es un juego de palabras intraducibles, pues sí es una confesión de incapacidad. Si se usan para complementar cosas que no están dentro del texto, puede servir de mucho. Y aquí, bueno, a lo mejor yo estoy curando de salud, pero acabamos de presentar un libro la semana pasada, donde también estuvo Pablo,
donde he de decir que las notas al pie ya venían desde el original. Es un libro de 800 páginas, El hacha de Mansbeck, de Arnold Zweig, donde el autor es muy erudito y por la distancia en el tiempo, el libro se escribió en los años 40 y es un autor muy, como ya dije, culto, erudito, donde el libro mete muchas referencias históricas, literarias y demás. El libro trata de la época nazi en Alemania, el año antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, probablemente sin esas notas, sin ese aparato crítico, sí se tendría el libro, pero no con la misma riqueza que nos brindan con esa información que nos brindan las notas aquí. Entonces, lo estuvimos discutiendo con la editorial aquí en México, qué hacer, si eliminarlas o conservarlas. Decidimos conservarlas y todavía nos tomamos la libertad de complementarlas, de añadir ciertas notas al pie que consideramos que para México eran relevantes y quitamos algunas que también para México eran irrelevantes, ¿no? Entonces, bueno, las notas al pie. Luego, ¿qué hacer cuando se traduce obvio en verso? Dejarlo en verso, que parecería lo obvio, o pasarlo a prosa. Bueno, asombrosamente muchas obras que originalmente se hicieron en verso, sea de Shakespeare, que se han traducido en prosa. Bueno, los demás. El orden de las palabras también es muy importante. Claro, si estamos traduciendo un texto periodístico o otro tipo de cosas donde importa atenerse más a las reglas del español, las reglas ortodoxas, entonces podemos tomarnos la libertad de cambiar el orden de las palabras. Si es un texto literario donde la extrañeza del carácter único, el carácter singular de este texto son de tal importancia, ya no es un pecado tan menor si achatamos, si allanamos esa lengua original, esa habla original, cambiando el orden de las palabras. Lo mismo con el hiperbato, es decir, alterar el orden de las palabras. Las frases largas, eso es algo con lo que yo tengo que ver constantemente en alemán. En alemán se hacen unas frases kilométricas con muchas cláusulas y subcláusulas, formas y adjetivos que tienen que ver de pronto no son adjetivos sino pronombres. Bueno, se hacen unas frases muy largas y ahí, ¿qué haces? ¿Las cortas? Pues no, señor, porque en alemán también se pueden muchas frases cortas. Si el autor decidió hacer las largas, es muy largo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se dice que en español no se puede hacer frases largas. Es lo mismo que decir, este juego de palabras es intraducible, ¿no? Las transliteraciones, las derivaciones, cómo trabajamos con ellas, cómo las manejamos. Lo que mencionó también Emma Julieta, traducir los nombres o no traducirlos. ¿Qué hacemos con los títulos cuando ya hay títulos canónicos? ¿No? Los cambias y te arriesgas a que la gente, como dice Pablo, no reconozca ni siquiera que se trata de la misma obra o los dejas tal cual. Entonces, esto también es materia de reflexión. ¿Qué haces con el tiempo y con el espacio? ¿Traes la obra al presente? Esto en una obra literaria quizás sea menos compleja que en una obra de teatro. En las obras de teatro, a veces los directores se toman las libertades de traer al presente y a un lenguaje presente y a otro lugar, cambiar de lugar las obras para que resulten más cercanas al público. Pero bueno, todo eso hay que pensarlo muy bien antes de decidir qué vamos a hacer con eso. Y eso sí, decidir es una cosa importante, son decisiones que se tienen que tomar conscientemente, no es nada más que lo hagas así sin haber pasado por un proceso de ver qué consecuencias pueden tener en un sentido o en otro las decisiones que tomamos. Los errores del autor, entre comillas, los había mencionado, hay veces que sí son errores evidentes, pero me pasó también en este libro de la Mansbeck. El autor de pronto se equivoca y pone a un personaje a hacer una cosa que antes hacía otro personaje. Si el autor hubiera estado vivo y hubiera escrito para preguntarle, oiga, ¿qué hacemos aquí? Creo que es un error. Pero como ya no estaba vivo, entonces en el editorial decidimos simplemente dejar sus errores. Probablemente como el traductor es el único que lee con el microscopio, como dice Pablo, y efectivamente una lectura más acuciosa, más atenta, más cercana que la del traductor, probablemente el lector promedio que lea esas 800 páginas ni siquiera se da cuenta. Entonces decidimos dejarlo, cambiamos errores ortográficos, eran evidentemente ortográficos o de dedo, impresiones de palabras así,
pero no cosas más de fondo porque pues, no le quisimos agendar la plana a un autor tan relevante y además que ya estaba muerto y que ya no se podía defender, digamos, ¿no? Los juegos de palabras no se pueden traducir literalmente, obviamente, pero hay que tratarlos a idioma. Y aquí me gusta retomar una cita, algo que dijo Selma Antira, una traductora mexicana, del libro de uso, donde decía que uno tiene que tejer con los hilos de su lengua. Tú cuando traduces no trabajas con las herramientas y los recursos de la lengua en la que estás traduciendo, sino con tus propias herramientas. Y tenemos una grandísima, enorme caja de herramientas en español. La cosa es aprender a manejarlas, saber cómo usarlas para obtener resultados que de preferencia deberían ser tan buenos, tan brillantes como lo son en la obra de la obra original. Luego hay un capítulo que a mí me pareció muy interesante porque conecta con la discusión que tuvimos aquí yo hace poco con un colega que es escritor y traductor, Víctor Manuel Mendiola, que es ¿qué hacemos con los autores? Sobre todo editor, pero también escribe y traduce, traductor. ¿Qué hacemos con los autores traductores? Pablo menciona los casos señaladísimos, Borges traduciendo a Melville y Cortázar traduciendo a Poe, que acaban haciendo adaptaciones, no traducciones de las obras, pero que se lo pueden permitir justamente porque son Borges y Cortázar. Y entonces los lectores, en vez de decir esto ya no tiene nada que ver con la obra original, dicen la traducción es mejor que la original. Yo quiero pensar que Claudia Cabrera se atreviera a hacer algo así con la obra de un autor, bueno, yo creo que en una editorial me vuelve a contratar, ¿no? Pero si lo hace un autor de renombre, entonces es un rasgo de genialidad. Y comentamos ese día, Arturo y yo, que bueno, es también como el bono que le concede el mundo exterior a los autores. Como son autores, pues le permiten justamente hacer esas adaptaciones y ser, como dice Pablo, el tercero en discordia en el libro traducido. Entonces el traductor, en este caso Borges o Cortázar, ya no son, digamos, el vaso conductor a través del cual pasa la traducción para llegar a un lector, sino que son coautores o realmente autores de una obra nueva. Hay otro capitulito que me gustó mucho también, porque bueno, resulta que así está chusco, las reseñas de traducción. Prácticamente inexistentes en el sentido de que se reseñan los libros como si no fueran traducciones, como si fueran escritos en el original. Rara vez se menciona que la prosa que alaban es del traductor, no del autor, porque el autor escribe en otro idioma, entonces lo que están leyendo ya no es su prosa o sus versos, sino la del traductor. Y Pablo menciona aquí, me da mucha risa porque efectivamente es lo que ha pasado, creo que una o dos veces que han mencionado mi nombre cuando reseñan algún libro que he traducido. Uno, te alaban porque qué fluida es la prosa, bueno, no siquiera te alaban a ti, alaban al autor porque qué fluida es la prosa del autor. Y por supuesto nadie se ocupa de cotejar la traducción con el original para saber si de verdad fluye la prosa también en el original o no. O el caso más frecuente es que critiquen al traductor porque su traducción no fluye. ¿Quién sabe qué porquería de trabajo hizo? Que la traducción en español es malísima, es torre, no se puede leer bien. Y bueno, ¿qué saben si no está escrito también así en el original? Porque realmente uno también traduce esos tropiezos. Entonces, si la traducción no fluye en el original, no tiene aún por qué fluir en la traducción, porque entonces estarían machacándola, cagándola, simplificándola. Pero ningún reseñista se ocupa, normalmente ni siquiera hablan el idioma del cual se tradujo el libro. Y por otra parte, como bien dice Pablo, son trabajos precarios donde se les paga una nada. Entonces, ¿quién se va a poner, por Dios, a un original y a cotejar con la traducción para hacer una buena reseña si van a pagar 3 pesos? Entonces, bueno, son de estas cosas injustas y que funcionan mal, pero en el que finalmente el que sale de pagano es el traductor, pero como dice Pablo, el autor nunca tiene la culpa es del autor. Y bueno, luego habla también de los diccionarios bilingües. Han de divertido este capítulo donde dice que los diccionarios bilingües, bueno, así es como un anatema trabajar como traductor con los diccionarios bilingües.
La verdad a mí nunca se me había ocurrido, porque yo trabajo siempre haciendo una combinación de diccionarios bilingües y diccionarios monolingües con la lengua original. O sea, yo tengo abierto siempre lo que sería el equivalente al diccionario de la RAE en alemán, el diccionario canónico, digamos, y 2 o 3 en español, y aparte el diccionario de la RAE, y aparte otros diccionarios en español, porque la RAE tampoco es la Biblia. Pero es cierto que sí trabajo con diccionarios monolingües, pero bueno, como dice Pablo también, finalmente es imposible trabajar sin un buen diccionario bilingüe, porque de qué nos sirve tener una grandísima, amplísima información sobre qué quiere decir este tornillo que se usa en la patita izquierda de la llanta del rin, de la llanta del coche. Tenemos toda la función, toda la descripción, toda, sí, cómo demonios se dice en español. Entonces, claro que hay que recurrir a diccionarios bilingües. Hay otro capítulo sobre el internet que también mencionó Ana Julieta, es decir, las herramientas de las cuales nos podemos servir para facilitarnos el trabajo, pero sin que por ello, sin que ello supla la calidad del trabajo del traductor. Carpintero hace el mueble, no las herramientas, en lo que citó Ana Julieta. Hay un capítulo también muy interesante sobre el uso del tú y vos en nosotros y en ustedes en España y en Latinoamérica, sobre el lenguaje incluyente, que todavía no permean la literatura, sí otro tipo de textos. Cuando son textos de divulgación, sí es mucho más común encontrar este tipo de las y los oyentes, las antropólogas y los antropólogos y demás. En un texto literario, por ejemplo, a mí no me ha tocado, qué fortuna, porque es una dificultad bastante considerable. Y bueno, después de haber leído todo este librito, que de alguna manera les acabo de resumir, me di cuenta que no es ni una guía ni un breviario. Esto lo que es una declaración de amor. Es una declaración de amor a la traducción. Y quien no me lo crea tiene que ir al final, donde hay 17 versiones del más célebre monólogo de Hamlet, para que vean realmente toda la variedad de cosas que se pueden hacer con la traducción, que es enorme, realmente es enorme. Y quiero cerrar mi participación leyendo con otra cita textual de Pablo, que para mí es la medida de su amor por la traducción. Todos sabemos que la traducción, por definición, no es igual al original. Si fuera igual, no haría falta. Más aún, no existiría. Concebida desde esa platónica idea de igualdad, la traducción es un imposible, como son imposibles aquellos peces posados en la copa del olmo de la obra Primero Dos de Horacio. Y sin embargo, se mueve, dijo Galileo. Sin embargo, Horacio escribe esa imposibilidad, y aunque la escribe en latín, pueden conocerla incluso quienes no saben latín. De hecho, han conocido ese poema innumerables personas, y entre ellas innumerables poetas que no sabían latín, es decir, lo conocieron en traducciones posibles, y eso produjo efectos poéticos por todas partes. La historia de la poesía, de la escritura y la lectura de poesía en lenguas innumerables está atravesada por esos cruces del Rubicón. Por todas partes resuenan en la poesía los ecos de casi lo mismo: el comediante, posibilidades de lo imposible. Dada la opción entre la experiencia del dolor y la nada, yo optaría por el dolor, dice William Faulkner, o en el contundente casi lo mismo abreviado de Borges: entre la pena y la nada, elijo la pena. Y dice Pablo: en el terreno de la traducción poética, al menos entre el aborto nihilista y la procreación monstruosa, me inclino por la procreación. Gracias. Hola. Hace un par de semanas en un email que le escribí a Juan Carlos y a Lucrecia Lorenzán, que no pudo venir hoy por una cuestión familiar, les decía algo que se me venía ocurriendo en este último tiempo,
me venía apareciendo, me sentía un poco como los personajes o el doble personaje de un texto de muy interesante que tal vez ustedes conozcan, que es igual que yo. Digamos, mi versión sería que hay un Pablo con el que yo me siento más cómodo, que es el que disfruta mucho de estar en su casa traduciendo, como el testigo Juan Carlos, porque algo que yo hago todos los días, 7x24, es una pasión, es un amor, es una forma de vida. Y que disfruta de esa cosa de la intimidad, de estar en su casa, o de relacionarse con la gente de uno a uno, o de a poco, porque siempre hay una posibilidad de intimidad que la muchedumbre dificulta. Y bueno, y hay otro Pablo que se aprovecha de todo ese trabajo que hace ese Pablo para salir al mundo y presentarse, hacer cosas que al otro Pablo lo avergüenzan un poco. Entonces yo estoy ahí como entre medio de los dos, teniendo que poner el cuerpo acá, pero digamos obviamente con algo de lo que yo soy causante, por lo tanto no es que me puedo hacer inocente, porque nadie me obligó a venir acá. Pero me produce una especie de pudor muy grande a la vez. Bueno, es un poco estoy ahí en ese lugar. La verdad es que estoy como muy agradecido, muy emocionado. Estoy tratando de evitar ir por ese camino porque me voy a llorar. Pero me da una alegría muy grande. Estoy muy agradecido a este lugar hermoso, al Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que nos han dado la oportunidad de estar aquí, a Metri, que hizo el puente para organizar todo esto, también al círculo de traductores literarios con el que yo estoy en contacto desde hace años y que siempre este tipo de organizaciones como el círculo, como Ametri y como otras cosas más o menos afines que tenemos en Argentina y en otros países, nos permiten que ese trabajo aislado del que yo decía, Pablo, con el que yo me siento más cómodo, que está encerrado en su casa, bueno, sentado, traduciendo, se relacione con otras personas que viven situaciones similares y entonces se arma con una especie de red secreta que circula mucho gracias a la internet, la posibilidad que permite eso, ¿no? Que uno está sentado en su casa y al mismo tiempo está conectado con una red de gente de todo el mundo y bueno, la verdad es que me da una alegría muy grande y estoy muy, muy contento también de compartir este lugar con Juan Carlos y con Lucrecia y al igual que a Metri, que facilitaron la organización de todas estas actividades que me permitieron venir aquí a la Argentina gracias a una beca de Formación de las Artes de Argentina. Por supuesto también estoy muy agradecido con la editorial Edubim, la edición de la edición universitaria de la Universidad de Villa María, Villa María es una ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina, que tiene esta editorial muy interesante, muy activa, que está produciendo muchos libros muy interesantes y me han dado el pequeño orgullo de inaugurar una colección de ensayos con este libro mío y otro libro de un sociólogo, Carlos Díaz. Y toda la gente de la editorial ha trabajado muy bien para producir el libro y en especial la persona que trabajó en el tema de edición del libro, Agustina Merlo, que fue la que tomó primero una cantidad de cosas que yo le mandé como diciendo me gustaría hacer un libro con esto. Una parte son los jamanes que decían yo, era una revista que publicaba
Centro Virtual Cervantes, ¿no? Que es la organización, digamos, la parte virtual, la parte de internet del Instituto Cervantes. Y bueno, ahí lamentablemente quedó un poco suspendido esto porque, si no recuerdo mal, en enero del año pasado falleció Maricruz Palomero, que era la creadora, fundadora, directora y la que sostuvo ese proyecto hasta que ella se enfermó y finalmente murió. Ahora estamos esperando que con sus tiempos de institución así paquilérmica, el Instituto Cervantes consiga tener una persona que reemplace a ella y continúe con este proyecto, que fue maravilloso porque todos los santos días de la semana, de lunes a viernes, se publicaba una nota distinta de 600 palabras sobre un tema de traducción, gente de todos los países, de todos los tipos de pensamiento, gente que recién se iniciaba y con muchísima trayectoria, y era una especie de cita cotidiana para la gente de nuestro ambiente. Y la verdad es que fue una oportunidad que para mí fue muy interesante y en cierto sentido es como la base de este libro, aunque en realidad de los 60 capítulos que tiene el libro serán unos 20 los que provienen de Tucumán. El resto proviene de fragmentos de charlas, conferencias o ensayos o notas mías de cursos o talleres que yo daba. Lo que sirvió esto, digamos, lo que me sirvió el Tucumán fue decir, bueno, tomemos esta medida de algo de 600 palabras, lo hice más elástico a 600 y 1000, y con esa forma fui tomando distintos materiales o produciendo materiales nuevos, iba armando el libro, y así se fue armando con el respaldo que me resultó muy importante, orientativo, de Agustina Magu, que tal vez me esté viendo ahí a través del Facebook de Ametri. En fin, no quiero ir más largo porque la vamos a pasar mejor con un poco de vino ahí, que han comprado vino argentino además. Y nada, la verdad es que gracias a toda esta movida conseguí venir por primera vez a México, que era una tremenda deuda pendiente para mí, y la verdad es que la estoy pasando muy bien, estoy muy contento de la relación, me siento muy como en mi casa, al mismo tiempo de que veo que son países con mucha personalidad, México es un país con mucha personalidad, y hay ciertas cosas que uno tiene que estar traduciendo todo el tiempo, por ejemplo los nombres de la comida, pero al mismo tiempo hay un estilo de cordialidad y de fraternidad en el que me siento como en mi casa. Bueno, Pablo, muchas gracias por estas palabras últimas. Tenemos ya el tiempo muy limitado, pero quisiera solamente cerrar esta muy bonita presentación. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias también a Ana Julieta por su video. Y lo que quisiera decir es que efectivamente es muy importante estar aquí. Es muy importante estar aquí precisamente en este bonito lugar, como dijiste, Pablo, el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia de Mumbai, porque justamente este tipo de actividades son importantes para promover la visibilidad del traductor. Esa es precisamente la idea que tenemos en Ametri, que tenemos las demás organizaciones hermanas con las que Ametri tiene convenios y tiene alianzas, porque justamente nos interesa mucho que en espacios y en recintos como este, que están dedicados a la creación literaria y a la promoción de la literatura, la traducción
tome el valor y el lugar que se merece. Es un espacio que merece por derecho propio además. Entonces, muchas gracias por recibirnos y me parece que es muy importante. Tu libro tiene una característica que a mí me gusta mucho y creo que de alguna manera es un libro que es resultado de la experiencia, bueno, como decía Claudia, es una declaración de amor a la traducción, pero es un libro muy interesante desde mi perspectiva personal, formador de traductores y como traductor profesional, en el sentido de que refleja el producto de muchos años de experiencia traductora. Y experiencia productora, además, a partir de la vivencia, de la reflexión sobre tu vivencia como traductor. No es, me parece, para nada un libro de teoría de la traducción, sino más bien sobre la reflexión de tu vivencia como traductor y de lo que tú consideras que es la traducción. Y bueno, a mí me complace mucho en lo personal porque tenemos muchos puntos de vista, compartimos muchas cosas que me complace mucho encontrar ahí. Entonces, te agradezco mucho que estés acá. Te deseo la mejor de las suertes en la ciudad de Guadalajara, porque bueno, Pablo también viene para acá. Y pues, quisiera nada más terminar, antes de que me pasen la guillotina, porque ya es hora. Entonces, cerramos acá. Sí, solo quería agregar dos cositas. Primero, siempre en los agradecimientos, uno tendría que escribir sin una cita porque se le pasa cosas de largo. Para mí es un orgullo muy grande estar acompañado por estos tres colegas y por Emma Julieta a través del video, les agradezco muchísimo. Y quería decir también algo por ahí que dijo en algún momento Juan Carlos. Yo tengo un estilo así medio como desde niño. Cuando veo que alguien está muy seguro de algo, trato de corroerle los cimientos. Eso es un poco la base de este libro, es decir, y es un poco mi digamos, es un poco mi pelea con la teoría que quiere hacer leyes generales. Yo trato de buscar los puntos de vista. Gracias. Hay libros a la venta por si quieren, es muy fascinante su lectura y hay un brindis. Y hay también un par de ejemplares de una traducción de poemas de Catulo, mía, que salió hace muy poquito, en castellano rioplatense, castellano de Argentina. Por ahí mi compañero Juan tiene unas encuestas, les voy a pedir su opinión para que me guste.